Entre semana estamos meditando el pasaje del evangelista San Marcos. Y me parece que hay un segmento muy interesante desde el momento en que Jesús le dice a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. Y que pudiéramos concluirlo con el evangelio de hoy. Desde el viernes, que la palabra de Dios nos hablaba de las exigencias de la vida cristiana para ser el discípulo de Jesús. Se nos ha estado invitando, primero, a considerar el seguimiento a Cristo en nuestra vida cotidiana. Segundo, a vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Él, especialmente en el sacramento. Pero recuerden que Jesús nos dice: si tú quieres, si tú quieres. Si no quieres, sigue tu vida. No es necesario que andes por la vida siendo discípulo de Jesús. Pero si tú quieres ser discípulo de Jesús, estas son las condiciones. Tú decide. Si no quieres, sigue tu vida. Pero si quieres ser mi discípulo, primero, hay que seguir a Jesús en la vida ordinaria, en la vida de todos los días. Y hay que irnos vaciando de nosotros mismos para dejarnos llenar de Él. Y en el caminar de la iglesia, que es donde caminamos con Cristo, la forma en cómo Él nos va llenando de Él es a través del sacramento. Caminamos con Cristo, nos vaciamos de nosotros mismos, nos llenamos de Él. Y luego yo les decía algo también muy importante: lo compartimos, ¿verdad? Porque ¿a qué sirve llenarnos de Cristo si no lo compartimos? Y el sábado les decía: cuidado, porque el que no lo comparte es un incrédulo, pero el que lo comparte distorsionadamente cae en lo demoníaco. Algo que meditábamos el sábado. Cuando en vez de compartir las cosas con las que Dios me ha llenado a mí, comparto a los demás solamente lo que yo considero que debe de ser compartido y me olvido de las cosas de Dios. Decíamos, el demonio es bueno, el demonio quiere cosas buenas, el demonio te propone el bien, pero hay un problema, que el demonio no toma en cuenta a Dios. Te propone una felicidad sin Dios, te propone una realización sin Dios, te propone una plenitud de vida sin Dios. Por eso mucho cuidado en mucha gente que hay allá afuera que dice: es que es bueno, es que no le hace mal a nadie, es que es bien trabajador, pero no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia. Cuidado, porque así trabaja el enemigo. El enemigo te dice que todo es dicha y felicidad, pero no incluyas a Dios en esa ecuación. Cuidado. Y mientras contemplábamos el pasaje de la transfiguración, yo me atreví a decirles: Dios nos invita a vivir una vida transfigurada, pero el demonio nos empuja a desfigurar el plan de Dios. Y nosotros a veces en nuestra debilidad humana es muy fácil que caigamos en creer en la desfiguración del enemigo. Mientras Jesús está viviendo con Pedro, Santiago y Juan la grandeza de la transfiguración, ¿qué creen que están haciendo los demás discípulos? Pues están dudando de Dios, están dudando del poder de Jesús. Y están los escribas que sirven como instrumento del enemigo para llenarlos de insidia. ¿Por qué no pueden expulsar ese demonio? ¿No se supone que su maestro tiene todo el poder? ¿Ya ven cómo no es cierto? Y lo peor de todo es que los discípulos caen en las insidias de los escribas. Tengamos cuidado, pues, de no caer en esta nueva trampa del enemigo, hacernos creer que el poder de Dios no tiene la fuerza.
hacernos creer que incluso es inútil el que nosotros seamos discípulos de Jesús para interceder por los demás. En una escena donde aparece un padre, como Jairo cuando pide la intercesión de su hija, como la Sirofenicia, la mujer pagana, que pide también la intercesión por su hija. Así también aparece un padre que pide por la intercesión de su muchacho. Démonos cuenta, no es el enfermo el que está pidiendo la sanación, no, porque está enfermo, porque no puede acercarse a Jesús, porque tendrá miles de limitaciones por las cuales no se puede postrar ante Jesús para pedirle la sanación. Y es ahí donde entra el poder de la intercesión. El milagro no depende solo de Dios, también depende de nuestra fe, de nuestra disposición de fe. Cuidado, porque esas ataduras del enemigo se pudieran estar manifestando incluso en nosotros como discípulos del Señor. Durante mucho tiempo pudimos estar amarrados a la vida de pecado y va quedando basura en el alma, basura porque hemos vivido pecas espirituales, hemos caído en hábitos malos que no nos permiten con facilidad unirnos a Dios, antes bien, nos empujan con facilidad a que caigamos en la maldad. Hemos tenido largos periodos malos, largos periodos negativos de fe y necesitan ser sanados, necesitan ser restaurados por el Señor, pues posiblemente incluso un espíritu malo nos esté atacando. Pedirle al Señor que nos ayude a superar nuestra asedia, es decir, nuestro desamor hacia Él, nuestro desinterés. Pedirle al Señor que nos ayude a superar la dificultad para experimentar su presencia en nuestras vidas. Pedirle al Señor que nos ayude a superar nuestra tibieza, nuestra cobardía, nuestra autodescalificación. Es que yo no puedo, es que yo no tengo estudios, es que a mí me cuesta trabajo, siempre me ha costado trabajo. Y caemos en dudas recurrentes. Y las dudas recurrentes, ¿cuánta gente a mí me dice, es que yo creo que yo no soy capaz, es que yo creo que yo no puedo, es que yo creo que todavía me falta mucho, es que yo... En realidad es que no crees, en realidad es que falta fe, en realidad es que tienes dudas de las virtudes teologales, en realidad es que no confías en el Señor, porque si confiaras en Él, no tendrías esa sensación de derrota o esa sensación de incapacidad. Generación incrédula, le dice Jesús a sus discípulos, haciendo referencia a aquel pasaje del libro de los Números. ¿Hasta cuándo tendré que llorar? ¿Tendré que llevar a esta generación malvada y perversa que murmura contra mí? Hay unos que no se dejan llenar por Dios. Hay otros que sí se dejaron llenar por Dios, pero no lo comparten. Hay otros que sí comparten a Dios, pero lo comparten distorsionadamente. Pues hoy nos habla de aquellos que comparten a Dios, pero desconfían. Aquellos que comparten a Dios, pero murmuran. Aquellos que comparten a Dios, pero no confían en su sanación. Aquellos que comparten a Dios, pero no han entendido que Dios necesita del instrumento humano para hacer llegar su sanación. Jesús nos dice, quien quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque para el discípulo de Jesús, el convertirse en intercesor para la sanación de los demás puede ser una cruz que no sea capaz de asumir,
¿Cuánta gente nos dice, si yo ya tengo demasiados problemas, pues cómo me voy a meter a pedirle a Dios que resuelva los problemas de los demás? Y vuelve lo mismo, que no confías en Dios, que no tienes fe. Todo es posible para el que cree. La mejor forma de compartir lo que Dios nos ha dado es intercediendo ante Dios por las necesidades de los demás, para que los demás alcancen la sanación. ¿Crees tú eso? ¿Crees que verdaderamente Dios te puede dar la potestad de sanarte en primer lugar a ti y después de darte ese poder de intercesión para que por medio tuyo sane tu familia, sanen tus seres queridos, sanen las personas que están en tu entorno? ¿Crees verdaderamente eso? Pues toma tu cruz y toma la cruz del servidor de Dios, del discípulo, y atrévete a vivir una vida en intercesión por los necesitados. Dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Le dice también al padre del muchacho endemoniado, no seas incrédulo, sino creyente. Nos dice también a nosotros, no seas incrédulo, sino creyente. Y de ahí brotan las palabras de Tomás y las palabras del Evangelio de hoy. Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Y luego dice el padre del muchacho, creo en ti, pero aumenta mi fe. Esa debe de ser nuestra alabanza cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que vivimos la consagración. Señor mío y Dios mío, como Tomás. Creo en ti, pero aumenta mi fe, como el padre del muchacho. Dame tú la fe que me falta. Ayer decíamos, ama a tu enemigo y hazle el bien. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Con el mismo amor con el que Dios te ha amado a ti. ¿Crees en el poder del amor de Dios con el que Él te ama? Pues con ese mismo amor tú debes de amar a los demás. ¿Crees en la sanación que Dios realiza en tu vida? Pues con ese mismo poder de sanación que Dios realiza en tu vida, Él quiere llegar a sanar a más gente, pero necesita de la intervención humana. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y el entendimiento necesario para abrirnos a cargar con la cruz y ser verdaderos discípulos, estar dispuestos a echarnos al hombro esta cruz del intercesor. Los discípulos no lo pudieron expulsar porque les hacía falta oración. Para ser discípulo intercesor de Jesús, necesitamos recuperar fervientemente nuestra vida de oración. Que así sea. Que así sea.